Bitcoin, criptomonedas, todos hemos ido a hablar de eso. Hay algunos que piensan y dicen que es una oportunidad de inversión única, que hay gente que se ha hecho millonaria en cuestión de días y que es una idea revolucionaria que va a cambiar por completo el concepto de dinero en el futuro. Pero otros advierten del peligro, de su inestabilidad y piensan que además es algo pasajero. Pero lo primero es entender de qué estamos hablando. Así que, Fernando, ¿qué es eso del Bitcoin y las criptomonedas? A ver, en primer lugar, Bitcoin es un tipo de criptomoneda y a mí más que criptomoneda me gusta hablar de criptoactivo. ¿Por qué? Porque el término criptomoneda incita a pensar que es un medio de pago generalmente aceptado por aquello de moneda, pero nada más lejos de la realidad. Entonces, realmente los criptoactivos tienen su origen en los años 80-90 con los primeros intentos de anonimizar las transacciones bancarias, aquello del e-coin, Bitcoin, que para quien tenga interés puede buscar en internet, hay infinidad de información, pero realmente un criptoactivo es un activo digital, un título financiero que simplemente emplea algún tipo de cifrado criptográfico que lo que hace es garantizar, o entre comillas, tener 4 características. La primera es garantizar la titularidad de ese activo digital, es decir, pues un Bitcoin o medio Bitcoin es de tu propiedad o de mi propiedad. Segundo lugar, asegurar la integridad de las transacciones, es decir, demostrar que yo te he enviado un Bitcoin, 2 o 30 Bitcoin con un registro contable compartido, descentralizado, que sería la última característica. En tercer lugar, controlar la creación de copias, es decir, tú no podrías crear un Bitcoin o yo no podría crear un Bitcoin. ¿Por qué? Porque para generar o para crear, para elaborar un Bitcoin se necesita minar, que luego responderemos si quieres qué es o en qué consiste. Y en segundo lugar, intercambiar activos digitales, es decir, estos Bitcoin o Ethereum o la moneda, el criptoactivo que sea, de manera descentralizada, con el tema de blockchain y el registro contable compartido, que eso daría para hablar no una hora, sino un mes, casi prácticamente. La clave de todo esto, a nivel regulatorio, y ya con esto concluyo, 3 puntos clave, 3 puntos teóricos muy clave. En primer lugar, no tienen la consideración de medio de pago comercial de manera mayoritaria por un motivo fundamental. El valor del Bitcoin no es algo estable. Si tú te fijas en la cotización euro-dólar, dólar-euro, yen-euro, euro-yen, aproximadamente, hombre, si lo miras a 5, 10, 15 años vista, se puede ver una tendencia o de apreciación o de depreciación. Pero bueno, de un día para otro o de un minuto para otro no cambia el valor notablemente. Eso no ocurre ni con Bitcoin ni con ningún criptoactivo. Hay excepciones. Países como El Salvador o como Cuba sí que han aceptado oficial, gubernamentalmente, el pago y bueno, el intercambio de bienes y de servicios mediante el Bitcoin. Pero bueno, otras superpotencias, por ejemplo, China prohibió hace poco tiempo las transacciones con Bitcoin, o directamente la Unión Europea ha prohibido que cualquier tipo de pago de compra o de venta de cualquier servicio o bien sea de manera anónima. Por tanto, está prohibiendo implícitamente cualquier intercambio de bien o de servicio con criptomonedas. En segundo lugar, no cuentan con respaldo institucional de ningún organismo monetario, con lo que conlleva, y en última instancia no tienen ningún tipo de mecanismo de protección al usuario o al propietario en caso de pérdida de valor. En caso de que tú tengas un depósito de BBVA, Santander, La Caixa, donde sea, existe el fondo de garantía de depósitos en caso de que el banco quiebre, pero si tú tienes, no sé, $100.000 en Bitcoin y el valor del Bitcoin tiende a cero, tú te quedas con cero, ¿vale? Son las características clave. Vale, has mencionado el proceso de minado. ¿Podrías desarrollar un poquito más ese punto? Vamos a ver, cuanto a la creación de un criptoactivo, al no ser activos respaldados por ningún tipo de institución monetaria, la creación de estos activos se basa, como bien dice, en el minado. Minar, hablando en plata, supone resolver problemas matemáticos, punto. Simplemente resolver algoritmos, evidentemente mediante la computación, mediante la informática. No hay que ser un genio para darse cuenta de que cuanta mayor capacidad de resolución de algoritmos o de problemas matemáticos tengas, es decir, mayor potencia computacional tengas, pues evidentemente mayor cantidad de criptomonedas podrás obtener. ¿Por qué? Porque el resolver correctamente algún tipo de algoritmo o algún tipo de problema matemático, el sistema te recompensa con alguna porción o con un Bitcoin, con algún tipo de criptoactivo como mérito por resolver
ese problema. ¿Por qué? Porque no es un activo, no es una moneda que esté centralizada y que algún banco central, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal en Estados Unidos, emita o cree billetes o monedas, en este caso de dólar o de euro. Eso no existe con el Bitcoin ni con ninguna criptomoneda. Vale, y ahora más a título personal, ¿no? Y a un nivel más práctico, alguien que esté planteándose o que esté considerando la posibilidad de invertir en Bitcoin, ¿qué le dirías o qué le recomendarías? No solamente en invertir en Bitcoin, sino en invertir en cualquier tipo de criptoactivo, de criptomoneda. Vamos a ver, tenemos que partir de la base de que el valor de algo se lo da o su utilidad, en primer lugar. Si yo me compro un piso, pues yo puedo vivir en él o puedo hacer que alguien viva en él, alquilarlo, por ejemplo, o se lo puedo vender a alguien. O en segundo lugar, el valor de cambio. En primer lugar, sería el valor de uso. Yo puedo vivir, si me compro un coche me puedo mover de un punto A a un punto B. En segundo lugar, el valor de cambio, es decir, algo que por lo que sea, ya tuvimos en su momento la burbuja o la crisis de los tulipanes en el siglo XVI en Holanda, hemos tenido un montón de crisis financieras provocadas, la mayoría de ellas, por burbujas. En el momento en el que algún bien o algún servicio está muy demandado por la sociedad, su valor, evidentemente, y su precio aumenta. ¿Qué ocurre? Que en el Bitcoin, en cualquier criptoactivo, el valor de uso, es decir, el valor de intercambio, se circunscribe a muy poquitas situaciones. Yo no puedo comprar un chicle, yo no puedo comprar un coche, yo no puedo comprar un cuadro con Bitcoin o con criptomonedas en general. Hay situaciones en las que sí, ¿vale? Pero generalmente el 99% de las veces yo no puedo realizar esa transacción. Entonces, ¿por qué muchísima gente pierde la cabeza por Bitcoin? Porque simplemente el beneficio o el atractivo de la criptomoneda es que tú piensas que el día de mañana van a valer más, punto. Y eso puede ocurrir con los cigarros, con los folios, con los bolígrafos, con los coches, con cualquier bien. Entonces, entender de dónde proviene el valor o la cotización del Bitcoin, que es simplemente oferta y demanda, y que en algunas situaciones la oferta es superior a la demanda, por tanto se deprecia, y en otras situaciones la demanda es superior a la oferta, por tanto se aprecia, nos lleva a pensar que evidentemente, a ver, pueden invertir cualquier persona que tenga capital suficiente para entregarlo a cambio de un título financiero. Ahora, esto es como el que corre un maratón. Si tú te levantas un día y pesas 150 kilos y quieres correr un maratón, pues tienes que tener en tu cabeza que probablemente no lo acabes. Con esto igual, si tú no tienes conocimiento suficiente o el capital que utilizas lo necesitas, el principio fundamental para invertir es utiliza o invierte el dinero que estés dispuesto a perder. Fin. Entonces, si te metes en este mundillo sin ningún tipo de conocimiento, simplemente por el atractivo de lo novedoso o de que Pepito o Fulanito ha ganado dinero, el 99% de las veces, más aún sin haber invertido antes, es que pierdas dinero. ¿Hay gente que gana? Sí. Hay gente que pierde también.